Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta noche? Amén. Así es, Dios se ha movido con poder. Y bueno, le doy gracias al Señor porque me da la oportunidad de estar aquí una vez más con ustedes. Y vamos a iniciar con la palabra de Dios. Y la palabra que el Señor me traía el día de hoy está en Romanos 14:17. Y el tema se llama Ciudadanos del Reino, llamados a gobernar con autoridad. ¿Cuántos hijos hay en esta casa? Amén. Gloria a Dios. Y esta palabra, ¿sabe por qué es importante? Porque si yo hoy viniera en humanidad ahorita a predicar, les podría decir muchas cosas, y yo sé que cada uno de los que están aquí en su humanidad tiene una condición, una situación, un problema, una enfermedad, una necesidad, una escasez, pero tenemos algo en común, que es ser hijos de Dios. Y cada uno de nosotros hoy está en este lugar, y yo sé que no es casualidad que usted esté aquí, porque es para afirmar, por lo cual usted ha sido llamado a este reino, porque dice la palabra del Señor que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Amén. Y vamos a leer, dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Dios nos llamó a la iglesia a ser una iglesia pasiva, temerosa. Somos el cuerpo de Cristo, lleno del Espíritu Santo, llamados a establecer su reino en la tierra. Para ello necesitamos caminar en autoridad espiritual, una autoridad que viene del cielo, se recibe por fe y se activa por obediencia. Amén. Hemos hablado que el reino de los cielos sufre y solo los violentos lo arrebatan. Amén. Entonces, no hemos sido llamados a estar en pasividad, queditos, a esperar a que las cosas sucedan. Señor, ahí tú verás cuando tú quieras, papá. Ahí, Señor, cuando sea tu tiempo, Señor. Hay momentos en los que es esperar el tiempo de Dios para muchas cosas, pero hay tiempos donde usted tiene que tomar, donde se tiene que arrancar, donde se tiene que plantar. Y entonces el reino no es solo un lugar, sino un gobierno espiritual presente, y la iglesia es la embajada de ese reino en la tierra. El embajador es un representante de otro país en otro país, y esos somos nosotros. Amén. Aquí en Costa Rica tenemos la embajada americana. ¿Qué sucede ahí? Las reglas de Costa Rica, no, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas de ese lugar? De Estados Unidos. ¿Cuál es la lengua de ese lugar? El embajador de ese lugar tiene la potestad de firmar, de decretar, de decir, aquí, en este lugar. Él no ocupa pedirle permiso al presidente allá para firmar algo, ya esa autoridad es delegada. ¿Cuántos embajadores hay en este lugar? Amén. ¿Qué significa vivir en el reino de Dios? Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿ok? No es este estuche, no es lo que hacemos aquí. Somos pasajeros, somos peregrinos de este lugar. No puedo arraigarme a la tierra y querer las cosas de la tierra y vivir para la tierra y trabajar para la tierra, porque esto es pasajero. Yo tengo que entender dónde está mi morada. Jesús, cuando Él vino a esta tierra, Él sabía quién le envió y cuál era el propósito.
y no se desvió en ningún momento, porque decía la voluntad del Padre en el dice. Y muchas veces estamos entretenidos y muchas veces estamos ocupados en muchas cosas de esta tierra. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a comprarme? El mejor carro, la mejor casa, los mejores zapatos, todo de marca. Estoy pensando terrenalmente y se me olvida lo eterno, lo que prevalece, lo que no nos será quitado. Dice que el reino no se trata de rituales externos, sino una vida gobernada por el Espíritu Santo. Vivir en el reino es tener el corazón alineado a la justicia, que es hacer lo correcto ante Dios. La paz, vivir reconciliados con Él, y el gozo, el resultado de su presencia. Donde hay obediencia al Espíritu, hay un reino. En Lucas 10:19 nos dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús nos delegó autoridad para vencer toda fuerza espiritual contraria al reino. Serpientes y escorpiones representan espíritus de engaño, acusación, hechicería, destrucción, y el creyente no pide permiso al enemigo, ejerce dominio espiritual con humildad, firmeza y palabra de autoridad. Cuando dice aquí, os doy potestad, no es que si usted es un embajador, usted no le pide permiso primero. Señor, ¿puedo que? Y una vez ejecuta, hace, despedaza. Así te la señal yo. En Mateo 16, 18, 19 dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, y vamos a ver, las prevalecerán contra, así, vamos a ver, otra vez. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Entonces, entender el reino es entender lo que Jesús vino a hablarnos a esta tierra, porque de hecho Él traía algo nuevo, Él traía algo que nunca antes fue hablado. Para todos parecía locura, porque era algo que entre ellos no conocían. En el Antiguo Testamento habían tal vez sombras o cosas que se decían para hablar del reino, pero no se habló del reino. Jesús fue el que vino a hablar del reino. Entonces, cuando dice que nos da llaves, las llaves representan autoridad para abrir o para cerrar, para atar o para desatar. Y la iglesia tiene poder legal para impedir o permitir lo que ocurre espiritualmente. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, todo esto yo no lo hago en mi humanidad, sino en la posición de hijos. No como Laura, la que va y tiene un horario de trabajo, llega a la casa a cocinar, tiene que limpiar, lavar, no. Estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Y vea que cuando los discípulos le dicen a Jesús que quieren saber cómo orar, ¿cuál es la oración modelo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y es algo básico, y tenemos que entender que nosotros ocupamos hablar del reino, no la tierra, del reino. Entonces, yo ocupo entender el lenguaje del reino, ocupo entender lo que se hace en ese reino, y para qué fui yo embajador en esta tierra, cuál es mi función para actuar con autoridad en este lugar. Amén.
Si esta tierra yo soy la embajadora, toda potestad, todo principado, todo dominio, toda hueste de maldad que quiera operar y moverse en este reino, ¿quién tiene la autoridad? ¿A quién se le entregó? A la iglesia. Amén. Dice, cuando oramos, declaramos, perdonamos, reprendemos, estamos ejerciendo ese gobierno espiritual. Por eso el enemigo a una iglesia que sabe quién es, no entra ahí. O sea, él lo que busca es que usted no tenga identidad en Cristo, que usted tenga temor. Cuando llegue a unión con Cristo, lo van a entender mejor. Tocar, ya fue. Jesús no dijo edificaré templos, sino iglesia, que significa asamblea gobernante. Era el término usado para decretar leyes en el nombre del rey o del Estado. Así que la iglesia no solo adora, sino que gobierna con el rey. La iglesia es el cuerpo visible de Cristo en la tierra y su representación y su voz legal. Entendemos que Cristo es la cabeza, nosotros sus miembros, y todo lo que Él es en el cielo, la iglesia lo manifiesta en la tierra. Amén. En Efesios 3:10 dice, vamos, me ayudan ahí, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. Amén. Entonces la iglesia es la evidencia viva del reino. Donde hay una iglesia alineada al Espíritu Santo, los principados tienen que retroceder. En Isaías 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Quien tiene las llaves de una casa o una ciudad tiene el control del acceso y autoridad de administrarla. Así que Jesús entrega las llaves del reino. Cuando Jesús nos entrega las llaves del reino, está transfiriendo poder de gobierno, no solo para entrar, sino para administrar y establecer su voluntad aquí en la tierra. No sé si a ustedes les ha pasado, así como Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que Pedro tenía? Era Pedro el que sanaba, de él salía, ¿no, verdad? ¿De dónde salía? De la bóveda del cielo. Pedro tomaba del reino y lo traía a la tierra. Muchas veces nos ha pasado aconsejar a un matrimonio cuando el suyo a veces anda mal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que no es en la humanidad, es de lo que toma del Padre para darle a otros. ¿A quién le ha pasado que tiene que orar por los enfermos y usted tal vez está enfermo y se sana y te llama y te dice, gracias hermana por esa oración, porque recibí sanidad y usted en la casa tal vez ahí resfriadillo? Pero ¿qué pasa? Que no tomo de lo mío, tomo de lo que hay del Padre. Amén. Tomamos de lo de Él y lo traemos aquí a la tierra. Porque no es en mi humanidad ni es lo que yo tengo, es el depósito que Él nos ha dado a cada uno de nosotros para estar en autoridad. ¿Cómo vivir ejerciendo esta autoridad del reino? En Efesios 2:6 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Nuestra posición no es de esclavos, sino de reyes y sacerdotes. Sentarse con Cristo implica tener perspectiva del reino, orar desde arriba y no desde abajo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces tu verdadera identidad no está en tu pasado, ni en tus errores, ni en lo que otros dijeron. Está en quién eres en Cristo. Amado, escogido, redimido y con propósito eterno. Amén. Voy a entrar acá. La autoridad es algo que se cultiva.
la autoridad no se impone, es algo que se cultiva día a día. Usted va a ser conocido en el reino de las tinieblas conforme usted va activando y tomando esa autoridad. Es como que usted diga, qué raro, es que ese bonito que viene llegando, ya yo lo veo ahí echando fuera demonios, y yo que tengo años en Cristo y estoy pegado. Pero hay personas que activan inmediatamente que es vivir en el reino. Si en ese rey me dio a mí la potestad y dice que yo puedo, entonces yo lo hago. Pero muchos nos quedamos en el temor, en que yo no tengo la capacidad, en que yo no puedo. Entonces no puedo ejercer la autoridad de un solo, porque no voy a poder, porque eso es lo que yo pienso. Pero si yo tomo de lo que el Padre tiene y lo traigo aquí, la autoridad, entonces yo voy a ser conocida en el reino de las tinieblas. ¿Cuántos ya han dejado marcas en el reino de las tinieblas? ¿Cuántos conocen su nombre ahí en el reino de las tinieblas? Muchos de los que están aquí causan problemitas en ese reino. Muchos de los que están aquí, su nombre es conocido. Y otros se están acercando a eso. Escuchar de vez en cuando, la autoridad se fortalece cuando conocemos la palabra, la entendemos y la practicamos. Dice, obedeciendo lo que aprendemos. El conocimiento sin acción no produce autoridad. Cuando obedecemos lo que Dios muestra, nuestra autoridad espiritual se activa y crece. Entonces hay muchos así, gordos de palabra. Usted les habla de algo y todos lo saben aquí, pero cuando usted aplica algo que el Señor le ha entregado y usted lo hace rema en su vida y usted lo ejecuta, entonces ahí está la diferencia. Usted está trayendo lo que hay en el reino y lo ejecuta con autoridad. Amén. Por eso muchas personas todavía están en el borde, en conocimiento, pero sin activar ese poder que se nos fue delegado a la iglesia. Entonces, practicando la fe valiente, porque hay miedo al principio, hay miedo. Usted no sabe si va bien, pero si usted no se tira al agua, la autoridad se manifiesta cuando actuamos con valentía y confiando en Dios y enfrentando lo imposible con su respaldo. Luego, manteniendo un corazón humilde y enseñable. La verdadera autoridad se sostiene cuando seguimos aprendiendo y reconociendo que sin Dios nada podemos. La humildad es importante, porque Jesús siendo Dios, Él dice que, bueno, quiero leerlo, mejor, porque ese no lo tenía hasta ahorita. Nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces hay que mantenerse en humildad, así como Jesús lo hizo. La verdadera autoridad se sostiene cuando seguimos aprendiendo y reconociendo que sin Él nada somos. El Espíritu Santo te unge, pero el conocimiento te posiciona. La autoridad no se improvisa, se cultiva en lo secreto. Antes de pedir autoridad,
unción y poder, Dios te pide ordenar el odre, preparar la tierra y extender tus tiendas. Primero trata contigo y luego Dios te usa para tratar con otros. Amén. Por eso hemos venido hablando de que el odre no puede sostener la unción que el Señor tiene, porque se te diluye, porque se va. Entonces nos preparamos nosotros, nos arreglamos nosotros en Cristo, nos llenamos ese contenedor de su unción, de su poder, y ahí estamos listos porque dice la palabra del Señor, me ha ungido el Señor para, pero esa unción hay que sostenerla, no se puede estar diluyendo, no podemos ser sacos rotos. Entonces, importante, la identidad me da autoridad. ¿Quién soy en Cristo? ¿Qué dijimos? Hijos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, embajadores. Jesús dijo, él tenía claro quién lo envió, de dónde vengo, qué tengo que hacer y para dónde voy. Lucas 12:32 dice que a él le ha placido darnos el reino. Entonces quiere decir que es un regalo. Dice Lucas, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Una persona enviada por un rey o un gobierno a otro país para representarlo tiene autoridad delegada. No habla por sí mismo, sino en nombre del que lo envió. En 2 Corintios 5:20 habla de que somos embajadores. En toda embajada se tramitan derechos y hay protección. En toda embajada usted puede tomar de lo que hay ahí y hacer lo suyo. En Mateo 4:23 dice, predicando el evangelio del reino. Jesús venía con un vino nuevo y el entender el reino de los cielos es como leerse todas las parábolas y entenderlas, porque él dice, el reino de los cielos es semejante a. Entonces, ¿usted quiere entender cómo es el reino de los cielos? Lean todas las parábolas y van a entender, porque yo no tengo tiempo de hablar todas las parábolas, pero ahí se las dejo, para que tengan hambre, para que vayan con hambre. El reino no exalta al hombre, el hombre no tiene protagonismo en esto. Por eso es que leímos lo de la humildad. Y voy a darles un ejemplo de hombres de Dios ejerciendo la autoridad. Pablo dice, hacía milagros extraordinarios en Hechos 19, del 11 al 12, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta pañuelos o delantales se llevaban a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. La autoridad, en 2 Corintios 18, también se utiliza para corregir y para edificar. En 2 Corintios 18 dice, porque aunque me jacte, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Entonces, la autoridad también nos lleva a poder corregir a mi hermano, pero también para poder edificarle. Es como cuando decimos, no tiene autoridad moral para decirme. Ustedes han escuchado esto, ¿verdad? Entonces, para yo ejercer autoridad, también yo debo de entender cómo puedo ejecutar esa autoridad sin ser avergonzado. No sé si ustedes se acuerdan del pasaje, la palabra que dice, en el nombre del Dios de...
Pablo, echamos fuera a los demonios. Para ver si lo tengo por aquí. Los hijos de Seba. En algún lado lo apunté, pero bueno, ¿cómo les fue a ellos eso? ¿Cómo les fue? Salieron trasquilados, desnudos, avergonzados, porque estoy ejerciendo una autoridad que no tiene, o sea, que lo conozco, ni siquiera lo conozco, ni siquiera sé quién es el rey, y estoy ejerciendo bajo la autoridad de alguien que no sé quién es. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, sobre los cuales tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eso es ejercer autoridad ilegalmente. Donde estoy en este lugar, pero no tengo la autoridad legal para hacerlo, porque hay pecado, porque hay puertas abiertas, porque el odre está agrietado, porque tengo situacioncitas sin arreglar. Pero si usted ya adherió a ese odre, si usted está caminando en obediencia, si usted cree que está bien, pero por temor lo ejecuta, ahora lo que le falta es tomar esa autoridad y actuar en obediencia. Fe para creer que usted puede hacerlo y obediencia para ejecutarlo. Entonces, hay muchas personas estancadas y hay muchas personas llenas de conocimiento y pueden hacerlo, pero tienen temor. Pero hay un amor mayor hecho fuera todo temor, para que usted pueda ejecutar aquí en esta tierra lo que el Señor le mandó hacer. Hay muchos que necesitan que usted tome esa identidad y la ponga a ejecutar. Hay muchas personas esperando una palabra, muchas personas esperando una mano, esperando a alguien que pueda sacarlo de ese cautiverio, y usted todavía el temor de que diga, ahí está la pastora, y la pastora tiene un equipo para liberación, ahí están los hermanos de evangelismo, esos son los de sanidad, esos son los de milagros, y allá están los hermanos de aquellos, esos son los de ilusión. No, usted, si usted cree, el que cree que todo le es posible. Entonces, esto es una palabra para que ustedes como hijos de Dios, porque al principio pregunté cuántos hijos de Dios hay en la casa. Amén. ¿Cuántos embajadores hay en esta noche? Amén. Amén. ¿Cuántos están listos para ejecutar las reglas de ese reino aquí en la tierra? ¿Cuántos van a echar fuera todo temor? Amén. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que hablasen. Sanaban enfermos y hacían milagros aún con su sombra. De tal manera que sanaban los enfermos en las calles y los ponían en las camas y en las camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Él predicaba con valentía, con denuedo. Entonces, muchos viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Aún sus discípulos caminaban con Jesús, y eso no les garantizaba
que estuvieran en el reino, porque Jesús les hablaba en parábolas y aún así no lo entendían. Entonces quiere decir que muchos, aunque vengan a la iglesia, aunque vengan y estén caminando en los caminos del Señor, no entienden el reino. Entonces ocupamos decirle: Señor, muéstranos al Padre y haznos caminar aquí como embajadores para hacer lo que tú dices que yo soy: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamado para gobernar, llamado para construir, para edificar, para plantar, para desarraigar, para tomar, para arrebatar, para deshacer. Revístenos, Señor, con poder, como dice tu palabra en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me seáis testigos. Para que podamos predicar con denuedo, para que podamos predicar tu palabra con autoridad, con poder, con unción. Felipe fue elegido y lleno del Espíritu Santo para servir y predicar. A este presentaron ante los apóstoles y pusieron sobre él las manos, y creció mucho la palabra del Señor y se multiplicó grandemente Jerusalén. Y la multitud oía atentamente lo que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Predicaba y enseñaba con autoridad, guiado por el Espíritu Santo. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ungidos por el Espíritu Santo para cumplir su misión. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y como él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por Satanás, porque Dios estaba con él. El poder es para sanar, liberar y hacer milagros. Todos se maravillaban y decían unos a otros: ¿qué palabra es esta? ¿Por qué con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salva? Porque enseñaba con autoridad, no como los maestros de la ley. Porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ese era Jesús. Jesús. El que te dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. El que te dio potestad sobre principados, sobre potestades, sobre huestes de maldad. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo y tomar de la bóveda del cielo y decirle: venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo? Danos, Señor, esa autoridad, Señor. Revístenos de esa autoridad. Que sean abiertos nuestros ojos, Señor, para que podamos entender cuánta es la anchura, cuánta es la hermosura, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy tomamos, Señor, de lo del cielo para traerlo aquí a la tierra, Señor. Porque dice tu palabra: para esto me ha ungido el Señor, para traer libertad a los cautivos, para predicar el Evangelio con autoridad, para quitar todo manto de luto, y que se ha puesto gozo en lugar de ceniza, para restaurar,
tu nombre, papá.